¿Cómo está? Primero confirmemos si nos está escuchando. Buenos días. Sí, te escucho bien, Jimmy. Muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo a Guayaquil, por alma destrozada por lo que está pasando allá. Un abrazo a Guayas, a Patria entera. Yo estoy bien acá junto a mi familia, muy preocupado por la situación del Ecuador. Vamos a hablar de eso sin duda en el transcurso de esta entrevista, economista. Como usted verá, estamos haciendo la entrevista desde casa. Aquí estamos instalados hace casi 3 semanas. Y la primera consulta, un poco para ir desmitificando el tema de la deuda externa. Empecemos por ese asunto. ¿Qué es lo que más nos tiene en este momento asfixiados? Usted habrá escuchado que tenemos que pagar este año como país 7.600 millones de dólares. ¿Cuál es el monto de la deuda que dejó el gobierno de Rafael Correa en esos 10 años? Qué buena pregunta, Jimmy, porque una de las cosas sorprendentes es todo lo que hemos permitido que nos engañen estos meses, estos años, sin hacer la elemental pregunta o la elemental petición de pruebas. Hablen con cifras. Tenemos un mentiroso compulsivo al mando del Estado, Moreno, respaldado por ciertos medios de comunicación, y a nadie se le ocurre pedir pruebas. Recuerden que hay 70.000 millones de deuda. ¿Se acuerdan o no? Estas son las cifras oficiales, no sé si se ven. ¿Esto es solo audio o también pantalla? No, también imagen. Ya, esto es un cuadro del Ministerio de Finanzas, su Secretaría de Financiamiento Público, es decir, cifras oficiales. 2016, deuda externa, 25.600 millones, 25.7% del presupuesto. 25.600 millones. Deuda total, 38.000 millones, 38.7%. Estamos el coeficiente de deuda y tenemos hasta juicio penal por la persecución de Celi, que además si no hubiéramos pasado el 40% no es penal, pero cualquier cosa ocurre en el país. Entonces esta es la realidad. Y sembrando el país de obras, alguien dirá, pero 25.000 millones de deuda, cuidado, la recibimos en 10.000 millones, sí, subieron 15.000 millones, pero invertimos 90.000 millones de dólares. Quiere decir que el país es más rico en 75.000 millones. ¿Qué significa eso? Las carreteras, las hidroeléctricas, y la parte social, los hospitales, los colegios, etcétera. Por el contrario, este gobierno no ha construido un solo poste de alumbrado público, pero la deuda externa ha subido de 25 al 37%, 15.000 millones de dólares. Y la deuda total de 38 al 50%. Cifras duras. No es que mi opinión, no es que se me ocurrió. Pidan pruebas, por favor, porque gran parte de lo que nos está pasando, Jimmy, es por los engaños de estos 3 años. Estamos cosechando lo que se sembró, ¿no? Por seguir a Correa, mantuvieron un títere inútil, corrupto, en el gobierno, se repartieron el Estado y hoy estamos llorando lágrimas de sangre. Pidan pruebas. Economista, usted ha escuchado también que acá estábamos mencionando que lo que se debe pagar este año es más o menos 7.600 y pico de millones de dólares de deuda, amortización de capital, intereses, etcétera. ¿Es posible, o usted en los zapatos de quienes nos gobiernan, usted gestionaría o cree posible una rendición o declararse en default, o qué cosa usted haría para de alguna manera darle un poco de oxígeno al Estado y poder reactivar la economía naturalmente? No solo lo creo posible, lo creo inevitable. Estamos ante la peor crisis de la historia del país y la peor crisis que recuerde la humanidad en el último siglo, porque leyendo un poco la gripe española también ha sido muy grave, pero no afectó mucho a nuestro país. Quiero algunas precisiones técnicas. 600 millones de servicios son unos 6.000 millones de deuda externa, que es lo verdaderamente grave, porque es plata que sale del país. Los otros 1.700 queda dentro del país. Normalmente, probablemente puede ser a propio BIES, préstamos, ¿no? Entonces, lo que hay que controlar sobre todo es esa plata que sale del país. Esos 6.000 millones hacen pagar unos 2.000 millones, que hay unos 4.000 millones a pagar, que no se van a poder pagar. No es como la deuda de los 80 que nosotros auditamos, que era deuda ilegítima, dada en periodo pagada 3 veces, mal negociada. No, esta es deuda legítima, pero estamos ante un motivo de fuerza mayor, reconocido en todos los códigos civiles de los países, con experiencia mundial. Alemania en 1953 no pudo pagar su deuda. En Estados Unidos hay counties, hay ciudades que no pueden pagar su deuda y se declaran en bancarrota y la dejan de pagar. Entonces, no se trata de estafar a nadie, se trata de evidentemente un motivo de fuerza mayor, pero ya yo creo que la elección, sencillamente no se va a poder pagar esa deuda. Ya pagaron 325 millones en forma indebida. Tú felicitabas a los maestros de la patria, maestros
mi cariño, mi admiración, pero a ellos se les atrasó el salario y no se atrasó el pago de deuda. ¿Quién me puede explicar por qué? La remuneración del capital no se atrasa, la remuneración del trabajo sí. Cuando lo ético debería ser lo contrario, primero el ser humano sobre el capital. Entonces, se pagó ya esos 325 millones, se pagaron, no hay que pagar el resto y no va a poder pagar el resto. Entonces no se trata de elección. Sin embargo, a nivel internacional sí hay un fuerte movimiento, liderado por quien te habla, Alberto Fernández de Argentina, Lula da Silva, para la condonación de la deuda externa latinoamericana. Para la condonación significa pues no pagar. Así es. Y al menos que logremos una gran flexibilización, o en algunos tramos condonación, y en otros tramos, porque hay diferentes tramos de deuda, bilateral, multilateral, de mercado, en otros tramos civilización. Tú habías mencionado que el Papa Francisco dijo que no hay que pagar la deuda, hay que pagar la deuda a los países pobres. Lastimosamente, por nuestro gobierno, Ecuador, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, pasó de un país de renta baja, país pobre, a renta media. Sí. Entonces, hay que decirle a Santos Padre que haga un poquito esa petición a los países en general en vías de desarrollo, que son los más golpeados con esta crisis. A ver, vamos a hablar ahora, en cualquier momento volvemos al tema que es importante. Le anticipo que tenemos preguntas pregrabadas de Omar Jaén. Estamos en casa, más complicado hacer las cosas. Pero vamos al caso sobornos. De entrada quiero preguntarle, ¿por qué cree usted que se dieron ciertas curiosidades en ese proceso? Por ejemplo, el actual presidente del Colegio de Abogados, el doctor Jimmy Salazar, no fue imputado por la fiscal. Y Odebrecht tampoco fue imputado por la fiscal. ¿Será probablemente alguna información? ¿Cuál es su criterio? Jimmy, estás haciendo las preguntas claves, van a creer que nos pusimos de acuerdo, por favor aclara que no hemos hablado. No, sí, no hemos hablado. No hemos hablado. Pero me preguntaste primero cuánto era la deuda externa y me das la oportunidad de decírtelo y dejarnos de cuento. Ahora es la pregunta clave. ¿Cómo Jimmy Salazar, esposa de Pamela Martínez, no está imputado si trabajaba en Nesoglobal, la empresa que ha recibido pagos de Odebrecht, de algunas otras empresas, sabe el $4,000 por Nesoglobal? ¿Por qué? Porque ese fue el acuerdo por el que llegó Pamela Martínez. Agarraron a esta señora en ilegalidades que no son cohecho. Para que haya cohecho, ciudadanas, ciudadanos, y qué pena tener que hablar de esto en tremenda emergencia, pero así es la canallada, la maldad de esta gente que en plena emergencia nos siguen persiguiendo. Para hablar de cohecho, tú has sido funcionario público, tú lo sabes, Jimmy, debe haber un pago a cambio de un contrato, de un favor por parte del responsable de ese contrato, de ese favor. ¿Qué le pagué al ministro de Salud para que me dé un contrato el ministro de Transporte de Obras Públicas? Eso se llama tráfico de influencia, cualquier otra cosa. Cohecho es que le pagué al ministro de Transporte de Obras Públicas para que me haga cambio un contrato. Eso no existe. Ni siquiera existen pagos ilegales. Ha mezclado con mucha maledicencia toda esa fiscal para decir que la tarima que pagó la empresa XYZ es campaña política Alianza País. Te pones a investigar y resulta que es la tarima para inaugurar el infocentro que hizo la propia empresa. No hay servidores públicos involucrados el SRI. El Consejo Nacional Electoral dijo que todas las cuentas están en orden, pero ahí inventaron que hay 7 millones en sobornos que no existen. Son 1,5 millones en facturas, 90% legal. Si alguna no es legal, es acción electoral. Pero la pregunta, si Odebrecht fue el que sobornó, ¿por qué no está pues involucrado Odebrecht? Porque tiene un acuerdo con el gobierno para perseguirnos, como hicieron con Jorge Ordaz. ¿Por qué no está involucrada la familia, el esposo de Pamela Martínez, si está directamente, por qué no está imputado si está directamente? Porque eso fue el acuerdo con Pamela Martínez. Acuérdense que ella fue detenida el 4 de mayo. 20 días después se hace el allanamiento a su casa y encuentran los famosos cuadernos de Hello Kitty. Todo preparado porque se llegó al acuerdo. Salvamos a tu esposo, te salvamos a ti, pero tienes que hundir a Correa y al resto. Ese juicio no resiste el menor análisis, pero ya no tenemos ninguna fe en la justicia ecuatoriana. Después lo que hicieron el 7 de abril, en plena pandemia, son capaces de cualquier cosa. Economista, de los jueces, es decir, la investigación de Zurita y Villavicencio estaba errada, la fiscal no tenía suficientes pruebas, los jueces estaban cooptados. ¿Qué cree usted que pasó? Todo. O sea, esto es algo preparado. A Zurita sabemos bien quién le dio la información. A nosotros también nos mandaron esa información. Primero, aclaremos una cosa. 2 meses antes que la publicación de Arroz Verde, que después le llamaron soborno en algo increíble, judicial, para hacer creer a la gente que eran sobornos, 2 meses antes ese mismo Pasquín Electrónico publicó el escándalo de INA Papers.
pero con el número de cuenta 100-4-10-71378 Balboa Bank, Panamá, donde está la plata de la familia Moreno, con la cual se compraba muebles de lujo, departamentos en Alicante, plata por corrupción, por ejemplo, utilizando como testaferro a Coto Patiño, a su yerno Javier Macías, amigos íntimos de Moreno, por ejemplo, el contrato de Coca-Cola Sinclair. Pero no ha movido nada la fiscal Salazar, porque es una corrupta. La puso Trujillo ahí para encubrir a Moreno y para perseguirnos a nosotros. Pueblo ecuatoriano, pregúntese cómo es posible que más de un año se conoce el número de cuenta. Si estoy equivocado, abran la cuenta y digan que está equivocado Correa. ¿Por qué no la abren? La mejor manera de hacerlo quedar mal. Y no hacen nada. En todo caso, luego vino Arroz Verde. Bueno, yo te puedo mostrar, ya está demostrado con peritaje internacional, los archivos que utilizó Zurita y Villavicencio, se los pasó el Servicio de Inteligencia del Gobierno, ¿no? Por otra persona. El gobierno le pasó. Pero fueron robados en el 2016, en mi gobierno, a mis espaldas. Fueron adulterados hasta el 2018 y fueron sembrados en la computadora de Laura Terán. No lo digo yo, lo dice esta pericia internacional que mi abogado dice que no la podemos publicar porque se dañaría como prueba. Hay que esperar el momento adecuado procesal, pero eso dice la pericia. No quisieron hacer eso como nueva prueba. Tú te puedes imaginar, uno es el acusado y es el que quiere nuevas pruebas. Si uno fuera culpable, mientras menos pruebas mejor para salvarse. No, queremos más pruebas y la fiscalía se opuso, los jueces se opusieron porque se les derrumbaba el caso y se acababa el show. De ahí no hay nada. Esos archivos han sido manipulados y son sembrados en la computadora de Laura Terán, y cuando se sepa, van a tener un juicio por fraude procesal. Me acusaron de ser jefe de organización criminal. Acuérdense, contrataron una perita que no era perita. Dice, oiga, esto no es una estructura criminal, yo no soy jefe de nada, para después decir, no, no ha sido eso, sino que ha sido instigador. Entonces resulta que soy instigador a 18 personas, de las cuales 6 u 8 ni conozco, porque son empresarios que no conozco. Entonces no tiene sentido. Y lo sacan en medio de la mayor crisis que ha vivido la República. Entonces, realmente es algo escandaloso que no se va a sostener a nivel internacional, ¿no? ¿Usted cree que la sentencia donde se han incluido a los empresarios, es decir, la sanción a los empresarios o la sentencia que todavía no está ejecutoriada contra los empresarios, también es un acto de injusticia? Totalmente injusto. Ahí hay facturas perfectamente legales que han declarado el SRI con transacciones absolutamente legítimas, que el audio para inauguración del Infocentro, que la tarima Paredes dijeron que era para Alianza País, pero incluso si es para Alianza País, eso es infracción electoral, no es soborno, no es cohecho. Nadie, ni Pamela Martínez, lo repitieron los jueces y es una verdad absoluta y nadie ha probado nada. Ni 7 millones de dólares que nunca existieron, hay 1,5 millones de facturas y ese 1,5 millones de facturas no son cohechos, pero se inventaron eso. ¿Usted cree, economista, que hay jueces en todos los tiempos que se sienten muy presionados por la opinión pública y que ahora hay que ejercer una defensa jurídica y una defensa mediática y una defensa política? ¿Así cree usted que se manejan las cosas en este país? Lastimosamente sí, yo le he dicho, por ahí está grabado, si algo quisiera importar a Estados Unidos son los jueces, pese a que ellos también tienen presiones políticas, pero para cosas que ellos están en el límite de discusión, que el aborto, no aborto, matrimonio gay, la Suprema Corte, pero para delitos penales comunes no se van a prestar nunca para estas cosas. Esta ha sido una de mis grandes decepciones. Yo creí que habíamos avanzado en la reforma jurídica, ver lo rápido que se sometieron los jueces a la presión política, a la presión mediática y a la corrupción. Porque este juez León, Iván León, lo trajeron de Santo Domingo el 12 de febrero, encargado, eso va contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque un juez encargado, si fue a favor mío, lo votan. Entonces está dispuesto a fallar contra mí. Y el 1 de marzo traen a la madre de su hija, no sé si estén juntas, y la ponen de secretaria de fiscalía. O sea, ese es el pago, se venden barato, dale un puestito a mi familia, y yo no solo eso, se descubrió el intercambio de correos, pero no sobre la planilla de luz, sobre el caso, parte de la sentencia. Eso es tráfico de influencia, asociación ilícita, fraude procesal, y no pasa nada, porque en el país no existe Estado de Derecho. Pero ha sido una de mis grandes decepciones, lo rápido que los jueces se han doblegado ante el poder. Bueno, Iván León fue puesto ahí para eso, Saquicela tiene aspiraciones políticas, quiere ser presidente de la Corte, le han ofrecido aquello, la robó, pero además, ahora sabemos
cometido delito de usura y el que nos condena a nosotros por cohecho. ¿En dónde se ve? Y Marco Rodríguez fue puesto ahí por Pablo Celi, no aprobó la evaluación, pero fue palanqueado por Pablo Celi y obedece a Pablo Celi. Frente a esa justicia, esa clase de jueces, ¿qué podemos esperar? Hay 3 preguntas de Omar Jaén, se las vamos a pasar en orden, usted las va a escuchar, no lo va a poder ver a Omar, pero va a escucharlo. Primera pregunta de nuestro jefe de información, Omar Jaén. Adelante, por favor. Gracias, Jimmy. Economista Correa, en días pasados realizó unas declaraciones que realmente alborotaron el ambiente político del país. Dijo que es necesario que tanto Lenín Moreno como Otto Sonnenholz deben renunciar porque no dan para más y que asuma un gobierno de acuerdo nacional para enfrentar la crisis sanitaria. Dijo que incluso respaldaría que ese gobierno de transición fuera liderado por Jaime Nebot, lo que no caló muy bien que digamos entre sus propios seguidores y sectores de la izquierda. Le consulto, ¿por qué en su propuesta de la semana pasada no mencionó a figuras de centro o progresistas o del ala de la izquierda para comandar el país en estos momentos tan caóticos? Yo no estoy aquí para caer simpático. Estamos hablando de vida, muerte, de los muertos que no se pueden enterrar por su cantidad y por la inoperancia del gobierno, no pueden conseguir ni ataúdes. Nosotros en 30 segundos tuvimos más de 600 muertos en Manabí. Todos fueron enterrados dignamente con ataúdes identificados y ni eso pudo hacer el gobierno. Y si alguien se pone bravo, qué pena, pero estamos hablando de vida, de muerte, estamos hablando de la supervivencia de la propia República. Propuse a Jaime Nebot porque dijeron que buscaba desestabilizar por mis ambiciones. Pongo un anticorreísta. Lo que quiero es que ya no se muera más la gente. Lo acaban de demostrar nuevamente. Paso a 1 para manejo de crisis, unidad de mando. No, el fideicomiso manejado por una junta de notables. Es un absurdo que no hayan podido conseguir ataúdes cuando el estado de excepción le da capacidad de requisición. Cojo la fábrica de muebles y le digo, ustedes me hacen ataúdes y no entierran a la gente en cartones donados por los patricios guayaquileños. Pero ¿qué es lo que pasó conmigo? Yo no me engaño ni engaño. Yo apoyé el 16 de marzo el estado de excepción. Grabé un video. Dije que pese a la criminal persecución de este gobierno, todos debemos respaldarlo. Se necesita autoridad y unidad. Pero 8 días después, no daban un centavo para la emergencia. Después, millones de pruebas vienen, qué bueno, eran mentiras. Después, nuestros hospitales en soletas, sin respiradores, sin médicos, sin proteger a los pocos médicos que teníamos. ¿Qué más? Es que no hay recursos y pagaron deuda externa. Yo no me engaño. Con este gobierno vamos directo al precipicio. El virus no lo inventó el gobierno. La catástrofe sí la ha creado el gobierno y estamos ante una catástrofe. Nos tomó en el peor momento en nuestra historia reciente. Sin gobierno, sin liderazgo. Al liderazgo le llamaron autoritarismo, al reparto de la patria le llamaron diálogo. Mantuvieron un gobierno corrupto y inepto. Están cosechando lo que sembraron. No tenemos gobierno, no tenemos institucionalidad. Están los más incapaces en un vicepresidente al tercero, el puesto ahí, le regalaron el puesto, que está haciendo campaña política de buena cuna nada más, su único mérito, no sabe dónde está parado. Nos tomó en el peor momento, sin gobierno, con un sistema de salud destrozado. Rebajaron este año presupuesto en salud, votaron 12.000 profesionales de salud, votaron a los médicos cubanos 400 en diciembre del 2019. Dijeron que nosotros éramos los populistas técnicos, ¿no? Economista y Correa. destrozada la economía. Yo no me puedo engañar, que se ponga bravo quien se ponga bravo. Estaré dispuesto a apoyar al peor anticorreísta y puse ejemplo a Jaime Nebot y se arrugó. Las personas somos los que en las crisis demostramos ser. A ver, usted la situación del país es tan paradójica, allí, déjame acabar la reflexión, ya acabo, que la persona más capaz para dirigir la crisis, como dirigió en Manabí, Jorge Glass, lo tienen preso más de 2 años, sin un centavo, y no me dejan regresar al país. Alguien tiene que ir a la patria. Y tú decías, alguien de centro, bueno, Jimmy, te apoyo, toma el mando, pero no podemos ir con este vacío de poder o vamos todos al precipicio. No, decía Omar Jaén y no dijo nombres. Era una pregunta que más bien apuntaba, por ejemplo, que usted podía haber mencionado Nebot, como pudo haber mencionado a Moncayo, como pudo haber mencionado a Yunda, X, Y, Z. Era eso que se refería exactamente Omar Jaén. Vamos a la siguiente economista, después tengo yo algunas más.
Estamos con el economista Rafael Correa, son las 8:23, transmitiendo desde casa en un café con JJ por Teleradio. Vamos a la siguiente. Expresidente Correa, viendo cómo fue de express la primera instancia del caso Sobornos, no hay nada que haga pensar que las otras etapas de este proceso sean distintas. ¿Usted ya se siente por fuera del brete electoral de 2021? ¿Cuál deberá ser el proceso a la interna del movimiento competidor el próximo año? Sabiendo además que hay fuertes indicios, digamos, de que habría maniobras en el Consejo Nacional Electoral para impedir que la lista 5 pueda participar en los comicios del próximo año. Presidente Correa. Señor, que es mucho más importante que la parte política, la parte de la epidemia. Estamos hablando de la supervivencia de la propia República, que además de la parte sanitaria, que es una catástrofe y va a empeorar, lo peor está por venir, por lo que no se hizo en las últimas 3-4 semanas, va a venir la catástrofe económica. Como dijo Carlos de la Torre, el primer ministro de este gobierno, el primer ministro de Economía de este gobierno, me siento como en un bus cuesta abajo, los frenos rotos y el chofer en estado etílico. No solo que no están haciendo lo opuesto a lo correcto. Se requiere un reemplazo a nivel de gobierno. Se lo puede hacer constitucionalmente. Si Sonejor se renuncia, se envía una terna con la persona indicada, se le elige a Moreno y asume esa persona. ¿Cuál se debería ser esa persona? Con liderazgo, con experiencia, con responsabilidad. Sin broma, Jimmy, tú podrías ser esa persona. No hay que decir presente cuando la patria nos necesita. Pero en todo caso, con la pregunta de Omar, muy buena pregunta nuevamente, pero creo que... Claro, 2.000 causas represadas y solo siguen con el juicio contra Correa, porque me quieren inhabilitar para las próximas elecciones. Después de hacer eso, en plena pandemia, hacer una audiencia, rompiendo la cuarentena, el estado de excepción, arriesgando jueces, periodistas, abogados, hacia que se contagien, con una sentencia ridícula, cambiando el tipo penal por el cual era acusado. No esperamos nada, pues. O sea, cualquier cosa que va a pasar. Y sí, van a ir lo más rápido, tienen un cronograma para hacer la apelación, casación y tener una sentencia definitiva y participar. Esto vamos a ganar a nivel internacional. Lastimosamente, eso demora 6-8 años. Yo no soy lo importante. Si yo debía estar en la papeleta era para garantizar la victoria. Si debía regresar al país era para ayudar en la campaña. Si no me lo permiten, por todas estas canalladas, la gente debe saber que hemos triunfar con o sin correr en el país, con o sin correr en la papeleta. No se trata de correísta, anticorreísta, izquierda, derecha, rico o pobre. Se trata de salvar a la el camino de 10 años en que éramos ejemplo de todo lo bueno. Ahora somos ejemplo de todo lo malo. Ya no se dejen engañar. Solo piensen cuándo íbamos mejor. Hace unos años inauguramos hidroeléctrica, inauguramos escuelas del milenio, hospitales. Ahora discutimos si hay que acabar fosas comunes, por el amor de Dios, a reaccionar, pueblo ecuatoriano. Yo no soy lo importante, pero sí, Omar tiene razón. No solo quieren impedirme a mí estar en la papeleta, participar, sino que quieren eliminar a la Revolución Ciudadana. Entonces están argumentando que fueran firmas, todo eso para el compromiso social lista 5. Ya depende del pueblo ecuatoriano y de la gente honesta, si sea oposición, reaccionar ante tanta sinvergüencería, tanta canallada. Pero les reitero, no es lo más importante ahora. Lo más importante es salvar la vida. Después de la pandemia discutiremos estas cosas. Vamos a la tercera pregunta de Omar Jaén. Esa era. Bueno, perfecto. Entonces me toca. Economista, ¿usted sabía, bueno, asumo que no, porque nunca lo comentó, que Assange tuvo 2 hijos en Reino Unido mientras estaba bajo la custodia en la normativa internacional con la abogada de él, con la abogada Estela Morris en el 2015, a partir de 2015? ¿Sabía usted, le informó en algún momento inteligencia o le informó la empresa que fue contratada para garantizar que el señor Assange no se... ¿Le informaron algo? El audio es bastante malo, Jimmy, hay eco, pero algo entendí. No sabía lo de Julian Assange, pero no veo nada de malo. O sea, que si estaba asilado no podía tener vida íntima. Lo que sí se escuchó alguna vez es que una señora entraba y me decían que sí, que era su abogada, con un bebé, y querían robarse hasta los pañales del bebé para hacer una prueba de ADN y ver si era hijo de Assange. Pero yo oficialmente, ni extraoficialmente, supe que tenía ya una relación formal con 2 hijos. No sabía. No.
No sabía. Bueno, el otro tema, ¿de acuerdo está usted o qué opinión tiene de la anunciada reducción de sueldos que hizo pública el fin de semana Lenín Moreno? Dijo que él se reduce 50%, el vicepresidente, todos los ministros, mientras dure la pandemia, y sugirió lo mismo para la Asamblea y los GATS, más allá de que sabemos que son autónomos. Pero, ¿qué opina de este anuncio? ¿No es una forma de decir, bueno, yo también hago mi sacrificio? ¿Por qué crees mi angustia, Jimmy? O sea, eso demuestra, él habla para la tribuna, para las redes sociales, como cuando va a Guayaquil y ofrece el tren playero, cuando va a Yacha y ofrece la discoteca. Es un irresponsable. O sea, esto demuestra, a algunos lo podrá sorprender, pero eso demuestra improvisación. Que lo hagan, es deseable, pero eso no nos va a resolver el problema. Y no es un plan integral que no macro, tiene que empezar por proteger nuestro sector externo, la dolarización. Y cuando colapse, todos vamos a estar en la ruina, menos los banqueros que ya sacaron su plata del país, ellos lo saben, y no hacen absolutamente nada. Solo se han preocupado de medidas de ingreso. Perfecto, se necesita para la crisis medidas de ingreso. Pero ¿qué mayor ingreso que dejar de pagar deuda externa? Pues 4.000 millones que tendríamos liberados. Porque además, ¿cuánto es el 50% del personal general por mes? ¿Cuánto será? No lo tengo en la cabeza. Pero no va a ser mucho. Y necesitamos mucho para ahora. Por ejemplo, para cajas de alimentos, para llevar a las casas y que la gente se quede en aislamiento. Eso se lo dijo. Para combatir la pandemia se necesitaba aislamiento, pero en ciudades como Guayaquil, donde el 60% de gente tiene autoempleo, es independiente, el taxista, el vendedor, tiene que ganarse el pan día a día. Hay que darle la comida a la casa utilizando Fuerzas Armadas, como hace Venezuela. Venezuela tiene el doble de habitantes y tiene 9 muertos. Lo hicieron. ¿Ya? No funcionó el aislamiento. Para comprar las pruebas, no lo hicieron. Para equipar hospitales, no lo hicieron. Entonces necesitamos ese dinero ya, para que esto va a empeorar, ya está hecho el daño, pero para que no empeore después de 3, 4 semanas aún más. Entonces, para eso se necesita reasignar gastos, se puede reasignar cerca de 2.500 millones de gastos en el presupuesto, se necesita dejar pagar deuda con 4.000 millones, se necesita cortado nosotros mismos la fuente de financiamiento, se lo dijo en su momento, revisen mis declaraciones, prohibiendo al Banco Central que financie al gobierno, como está haciendo la Federal Reserve con el gobierno de Estados Unidos, como está haciendo el Banco de Inglaterra con el gobierno del Reino Unido. Aquí lo prohibieron, cuando en dolarización aún es más necesario. Entonces ahí tendríamos unos 2.500 millones de dólares más. Que de eso que te acabo de decir, 6.500 más 100 millones más o menos, ¿no? No, perdón, sí, 9.100 millones. Logre la tercera parte, ya estamos hablando de 3.000 millones. Logre inmediatamente la tercera parte, estamos hablando de 1.000 millones, que es mucho más que rebajarse el sueldo al 50%. Eso está bien para la galería, pero demuestra improvisación, populismo. Bueno, esta entonces debe ser una de las pocas veces en que usted coincide con las cámaras de la producción y con el Frente Unitario de Trabajadores, que también se han pronunciado en... Es decir, que lo que hace falta a la economía es darle oxígeno, no quitárselo. En absoluto. Porque ellos dicen que los pobres no tienen que contribuir. Creo que todos tenemos que contribuir de acuerdo a nuestras capacidades. De esto no salimos sin sacrificio de todos, pero al menos que paguen los sueldos, ¿no? Pero las cámaras, por ejemplo, proponen reducir aranceles. Eso es suicida. Cuando lo que se requiere es aumentar aranceles para evitar la fuga de divisas con importaciones inútiles. Cuando el Frente Unitario es el que apoyó el gobierno, de acuerdo con el fondo, y hoy se rasgan las vestiduras. No me vengan con hipocresía, pero eso discutiremos al día siguiente de controlar la pandemia. En estos momentos, ver cómo salvamos vidas y cómo salvamos a la propia República. ¿Cómo se salvan vidas? ¿Cómo se rescata a la República estando en la situación en la que estamos hoy día? Sin plata para invertir, con un presupuesto sumamente limitado, que solamente se está alimentando de dejar de pagar y etcétera. ¿Qué ha hecho usted, economista Rafael Correa, si en sus manos hubiera estado? No es llover sobre mojado, porque hoy es esta pandemia, mañana, pasado, después de 5 años, 10 años, habrá otra. Así están las cosas en el mundo. ¿Qué habría hecho usted? Ya lo hicimos, Jimmy. Mira, yo no soy un responsable, créeme, no es mi naturaleza. Tengo principios, yo no voy a hacer politiquería de esta tragedia, ¿no? Pero sí indigna ver cómo se ha manejado. Tenemos experiencia, o sea, no es que estamos inventando nada. 2009,
declararon la epidemia de la gripe porcina. Ecuador fue el primer país en reaccionar en América Latina. Declaramos estado de excepción, empezamos a equipar los hospitales, movilizar recursos y fuimos el país que mejor enfrentó la epidemia. Éramos ejemplo de todo lo bueno, ahora somos ejemplo de todo lo malo. 2016, terremoto en Manabí, 30 segundos, en 30 segundos más de 600 muertos. No faltaron ataúdes, todos tuvieron un entierro digno. Cuando tú estás en emergencia, Jimmy, puedes requisicionar, es como en la guerra. Si tienes una fábrica de ollas de hierro y necesitas municiones, no es que le dices a la empresa, por favor, hágame esto, y cuánto me cobra. No, usted me empieza a hacer balas y después veo cuándo y cómo le puedo pagar. Si faltaban ataúdes, se le decía a las empresas de muebles de madera, hágame cajas ataúdes de madera para enterrar a los muertos y no tener que esperar caja de cartón de los patricios guayaquileños. En el terremoto de Manabí, en 6 días tuvo la ley urgente. Ya vamos a tener un mes del estado de emergencia, todavía no tiene la ley urgente. Como nos faltaba, nadie sabía lo que era el coronavirus, había países que ya habían pasado esa experiencia. Hubieran mandado aviones enseguida a China, Rusia, Cuba, a que me manden médicos, a que me manden reactivos para las pruebas, a que me manden respiradores. Argentina produce respiradores, Brasil también. No quiero hacer nada. Pero cuando te digo que han hecho lo peor, que realmente es terrible, ya es negligencia criminal cómo han manejado la crisis, no te exagero. Y lo último, sacar plata del bolsillo del pueblo ecuatoriano para una junta de notables que maneja el fideicomiso. Independientemente de que eso es especulado, se rompe el principio fundamental de manejo de crisis. No te das cuenta que esta gente no sabe dónde está parada y lo que le interesa es tratar de quedar bien con todo el mundo y así nos llevan al desastre. Economista, 8 de la mañana con 35 minutos. Regresando al tema del caso llamado sobornos, ¿cuáles son los siguientes pasos que va a dar usted en el marco de su defensa jurídica? Mira, ellos me tratan de hacer daño a mí y lo hacen, por supuesto, ¿no? Esto implica que, de nuevo, se tiene que hacer acciones a Interpol para parar la alerta roja, gastar en abogados. Bien, gracias a Dios, estoy vivo en un estado de derecho. Si tienen tanto de razón, pues ya hace rato me hubiera deportado Bélgica y no le hace el más mínimo caso, como Interpol tampoco. Me preocupa la gente de allá. En todo caso, esto no tengo ninguna fe, ninguna confianza en el sistema judicial ecuatoriano. Insisto, si hiciera esto el 7 de abril, en la peor crisis, romper el estado de excepción, la cuarentena, el distanciamiento social, para sacar una sentencia cantinflesca, acusarme de ser jefe de una organización criminal, para luego decirme instigador de un delito que no existe, son capaces de cualquier cosa. Entonces, ellos van a ir rápidamente a la apelación y a la casación para tener una sentencia definitiva antes de elecciones y irme a participar. Ya sabemos que va a pasar eso. Nuestra esperanza a nivel internacional, ahí le vamos a ganar todo, pero para eso hay que agotar las instancias nacionales y solo ahí se puede ir internacionalmente. Y de todos modos, una causa en la CIDH demora una americana 2 años. Así que esto lo vamos a ganar, anoten si quieren, pero va a demorar unos 8 años. Dígame una cosa, sus abogados van a pedir la nulidad de lo actuado, la nulidad de sentencia, que de alguna manera en los días previos se cambió, no el presunto delito de cohecho, sino la figura, digámoslo así. Al final usted fue instigador ya de una mafia o algo por el estilo. ¿Eso es causal de nulidad o no? Por supuesto, pero mira, Jimmy, yo no quisiera salir de esto solo porque sería tremendamente injusto. O sea, ahí hay gente inocente, perseguida en el país, que sus familiares se le están muriendo, en lugar de cuidar a su padre, a su madre, a sus ancianos, tienen que estarse defendiendo de estos canallas. No hay derecho. Entonces yo quiero insistir en las cuestiones de hecho, de fondo. Ahí no ha habido cohecho. Busquen un contrato que se haya dado a cambio de un pago. Eso es cohecho. Eso es cohecho. Si no hay eso, no hay cohecho. Y no existe cohecho. Están inventando. Esto es un show. Y tenemos los archivos verdes, ya con peritaje internacional, que demuestra que fueron manipulados, adulterados. Se les cae todo. Y tenemos la versión de Pamela Martínez con su Hello Kitty, los cuadernos, que como tú bien dijiste, fue a mí no le imputen al marido y demás familiares que trabajaban en su empresa. Pero en todo caso, ya a nivel de derecho, por supuesto que esa es motividad, porque atenta pues contra tu derecho a la defensa. Resulta que me estaba
viendo la acusación que me hacían de tener una estructura criminal, liderar una estructura criminal para sobornos, y al final, no ha sido esto, ha sido que eres instigador. Si me decían eso desde el inicio, pedía pues las pruebas de instigación. Entonces hay indefensión, se llama incongruencia y es motivo de nulidad. Motivo de nulidad y de cárcel es el precato Iván Saquicela, todavía a cargo del proceso y el día siguiente dando declaraciones sobre el proceso. Motivo de nulidad, además de delito de asociación ilícita, tráfico de influencia, fraude procesal, son las comunicaciones que ya se conocen, pues hay que hacer los allanamientos, pues, igual que con la publicación de Zurita y Villavicencio, que haga los allanamientos, las órdenes de prisión, pues Diana Salazar, para demostrar, verificar si son reales esas comunicaciones, y si son reales, se tiene que ir preso esta señora Marta Isa, secretaria de Fiscalía, el juez Iván León, por intercambiar correos ilegalmente, y es motivo de nulidad también. Además de otros muchos motivos de nulidad, rompimiento de cadena de custodia, penas que no existen, se evidencian de su desesperación, ¿no? 25 años de inhabilitación política, ¿dónde rayos dice eso? No, en el 2018 reforma que se hizo, pero están tratando un periodo de 2012, 2016, no hay ley retroactiva. Entonces hay 10.000 motivos de nulidad, pero lo importante, el delito es inexistente, un juego montado por esta gente. La última consulta, economista, pues hemos hecho entrevista con un canal internacional. ¿Cuál es el futuro de su organización política en el evento, en el supuesto no consentido, porque usted ha dicho que no confía en la justicia ecuatoriana, de que esto se prolongue y que su permanencia fuera del país sea de algunos años más? ¿Cuál es el futuro de su movimiento? ¿Cómo plantea usted poder dirigirlo y mantenerlo en vigencia de afuera? Déjeme coger la respuesta. Yo vine acá al gobierno, dije que no me iba a presentar en el 2017, apoyé una reforma para que me prohíban presentar y dije que venía a residir en Bélgica. Mi familia es binacional, belgo-ecuatoriana. Mis hijas estaban estudiando acá de forma indefinida. Eso significa no infinito, pero no hay un fin determinado. Y yo no es que me alarma tener que vivir en Bélgica. Mi madre está anciana, mis seres queridos, yo adoro mi país. Pero si tengo que vivir con mi familia acá hasta el fin de mi día, viviré en toda la academia, siempre tratando de luchar por los pobres, por el desarrollo de Latinoamérica, por la justicia. A mí no me van a dañar la vida, pero por destruirme a mí no repararon en destruir la patria. En todo caso, probablemente puedan eliminar compromiso social. Yo digo al pueblo ecuatoriano, hemos hecho lo posible por seguir luchando, pero les corresponde a ustedes, con Correa en el país, sin Correa en el país, con compromiso social, sancionar a esta gente en las urnas y votar por ese proyecto que de alguna forma nos presentaremos, que dio tanto beneficio, tanto progreso. En 10 años se hizo lo que no se hizo en 50. Éramos ejemplo de todo lo bueno. Todavía se estudia en universidades norteamericanas, europeas, las políticas de la revolución ciudadana. Me invitan a dar conferencias de todas partes del mundo. Retomar el camino hacia el desarrollo. Nosotros además hemos trabajado por las próximas elecciones. Trabajamos por el desarrollo del país, para que la gente tenga derecho, para tener salud, educación. Ese es el fin de un político honesto. Y debemos retomar ese camino, porque hacia allá íbamos, hacia ese desarrollo, y nos descarrilaron totalmente. Ya la responsabilidad está en manos del pueblo ecuatoriano. Nos han perseguido demasiado, hemos sufrido demasiado, hemos luchado lo suficiente. Ya le toca a todo el país hacerlo. La última consulta, esta sí es la última. ¿Se puede gobernar un país técnicamente quebrado como el Ecuador? Otra gran pregunta, Jimmy, eso que me desespera también, porque incluso si permiten las elecciones de febrero de 2021, el próximo gobierno no va a administrar una crisis, no va a administrar una quiebra, va a administrar una catástrofe. Somos un Estado fallido, somos el país de toda la región que peor ha manejado la crisis sanitaria. Somos los 3 países a nivel mundial que peor la han manejado. Y Ecuador ya es considerado un Estado fallido, cuando hace 3 años se lo consideraba el ejemplo de la... Hace 4 años El Salvador veía con admiración lo que hacíamos en Ecuador. Ahora nos ven como ejemplo de lo que no hay que hacer. Entonces, para el próximo gobierno va a encontrar un país destrozado, peor que el 99, peor que el 99. Se calcula que se va a decrecer 6%. En el 99 decrecimos 4.7%. Se puede ir la dolarización incluso. Realmente yo estoy muy preocupado y le pido al pueblo ecuatoriano que independientemente de cuál sea el nuevo gobierno, que sea un gobierno patriota, habrá que tener mucha paciencia por administrar una crisis, va a administrar una catástrofe.
Gracias, economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, por estos minutos de su tiempo, 8:44. Que tenga usted un buen día. Buenas tardes allá en Bélgica. Se lo ve muy bien en sandalias, licenciado Jairala. Lo felicito, un fuerte abrazo. Cuídese. Gracias. Oiga, sí, la verdad que...